Ok, les estaba diciendo que ahorita para comenzar a hablar de las vísceras abdominales, vamos a hablar brevemente de la estructura que las envuelve. En este caso vamos a hablar de la serosa que se encarga de envolver a las vísceras abdominales. La serosa que se encarga de envolver a las vísceras abdominales, conocida como peritoneo, es diferente de la serosa que envuelve, por ejemplo, al corazón o de la serosa que envuelve a los pulmones. Recordando que estas son el pericardio, seroso y la pleura. Miren, la gran diferencia es que a nivel torácico tenemos una serosa por víscera, una serosa por pulmón izquierdo, una serosa para el corazón y una serosa para el pulmón derecho. En total tenemos 3 serosas. Sin embargo, el peritoneo es una sola serosa para unirlos a todos y atarlos a las tinieblas. Entonces, más bien el peritoneo es una serosa vinculada con la cavidad abdominal que vinculada solo con una víscera abdominal. Para conceptualizarla, podemos asumir que el peritoneo es esta bolsa de basura y la carga representa a nuestra cavidad abdominal. Por lo tanto, esta bolsa de basura, obviamente rebasa mucho el tamaño de la bolsa de basura de la caja, pero esta bolsa de basura en el interior estaría tocando a las paredes de la cavidad abdominal. Esto no nos tenemos que quedar solamente con el esquema, ¿no? O con la... En esta ilustración podemos observar, lo voy a marcar primero con color amarillo. En la ilustración per se está con color azul. Aquí tenemos hojas de peritoneo. Y este peritoneo se está adhiriendo a la pared abdominal anterior, a la pared abdominal posterior, incluso al diafragma en la pared superior, etc. ¿Ok? Entonces tenemos hojas de peritoneo que se adhieren a la pared. Pero además de esto, Alonso, te voy a pedir que me apoyes, levanta tantito y extienda alguno de tus brazos. Anda, ok. Esto es una víscera abdominal, ¿sale? Consideramos que es un pedazo de tubo digestivo, el que ustedes quieran, yeyuno, ilion, estómago, lo que ustedes quieran. Entonces, aparte de que el peritoneo contacta con las paredes abdominales, el peritoneo envuelve a las vísceras. De tal manera que entonces la hoja de peritoneo que contactó con la víscera abdominal, entonces se llamaría peritoneo visceral. Hasta este punto, toma así tantito, pero te vas a volver a entrar. Hasta este punto, pues casi ha sido idéntico a cómo se comportaban el pericardio o la pleura, ¿sale? Aquí tenemos una hoja visceral, unas hojas viscerales, aquí tenemos hojas viscerales, etc. ¿Sale? Entonces tenemos peritoneo parietal y peritoneo visceral. La cuestión es que tanto el corazón como los pulmones son vísceras fijas o relativamente fijas. No se están desplazando dentro de la cavidad torácica, pero en la cavidad abdominal sí requerimos del desplazamiento de las vísceras. Como consecuencia de eso, entonces se crean formaciones peritoneales. ¿Vamos bien hasta acá? Un ejemplo de esto, aquí podemos ver un par de hojas de peritoneo que están conectando, ¿sale?, a esta víscera con la pared abdominal. ¿Qué color usa para pared abdominal? ¿Es este? Amarillo. ¿Ok? Entonces, peritoneo visceral, peritoneo parietal, y esto es una formación peritoneal. ¿Vamos yendo hasta acá? Nuevamente, ahora sí, apóyame de nuevo Alonso. Tu brazo extendido, ya sabes. ¿Ok? No se trata solo de que el peritoneo contorneó el brazo, sino que además deja una extensión donde se produce una doble adherencia de las hojas de peritoneo. Y ya finalmente aquí sí contactamos con la pared, pero hay un tramo, hay un trecho de peritoneo que ni es visceral ni es parietal. Y justo eso es lo que vamos a ver ahora. Ya te puedes ir. Muchas gracias. Entonces, ¿puedo borrar? Hablaremos de las principales formaciones peritoneales y de algunas formaciones peritoneales menores.
Las principales formaciones peritoneales también las pueden encontrar en los libros como formaciones peritoneales mayores, son meso, aumento, ligamento peritoneal y fascia, ahí lo hice raro con los dedos. Meso, aumento, ligamento peritoneal y fascia de coalescencia, ¿sale? Meso, aumento, ligamento peritoneal y fascia de coalescencia. Cabe destacar que, aunque estas definiciones las tomé de Moore porque es el que me pareció que tenía las mejores definiciones, le tuve que hacer algunas adecuaciones para adaptarlas a nuestro medio. Vamos con el meso. Antes de avanzar, ¿recuerdan que su maestro no vivía en los colores? Bueno, según yo, en mi cabeza, cuando hice estos esquemitas, es esto y esto, en mi cabeza, eran distintas tonalidades de rosa. Dicen que uno es morado, bueno, pero yo voy a estar diciendo que es color rosa, nomás aclaremos, ¿sale? Pero en mi cabeza eran distintas tonalidades de rosa. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Qué era lo que yo intentaba? Pues simplemente jugando con los patrones de tonos de color rosa, enfatizar que todo esto es peritoneo, ¿sale? Distintas hojas de peritoneo, peritoneo visceral, parietal y una formación peritoneal, ¿sale? Pero según yo en mi cabeza, como todo era rosa, pues se iba a entender eso. Bueno, en este esquema les explico que lo que está de color gris, ahorita lo tapé con negro, pero lo que está de color gris es pared abdominal. Puede ser cualquier pared abdominal, pero principalmente va a ser la pared abdominal posterior. Y por otro lado, esto que tenemos aquí con color verde chorrillo de bebé es una víscera, ¿sale? La que ustedes quieran, principalmente tubo digestivo, pero la que ustedes quieran. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, entonces ya sabemos un poquito de la interpretación del esquema. ¿Qué es un meso? Un meso es una bicapa de peritoneo, ¿sale? Pues sí, miren, una y dos capas de peritoneo. Constituye una continuidad entre peritoneo visceral y parietal. Este peritoneo está pegado a la pared abdominal, este peritoneo es parietal. Este es peritoneo pegado a la víscera, este es peritoneo visceral. Y la continuidad entre estos dos se establece gracias al meso, ¿sale? Pero además proporciona un medio a través del cual puede llegar el paquete neurovascular, ¿ok? Entonces, esta formación peritoneal, según yo, con un rosa oscuro, es un meso. ¿Vamos bien hasta acá? Ya salió. Ok. Derivado de la definición de meso, vamos a hablar de dos formaciones peritoneales menores, pero muy vinculadas con el meso. La primera de estas es la raíz del meso. Si nos concentramos en este esquema, ahorita va a desaparecer el meso. Podemos observar que aquí nos queda una zona desperitonizada, y aquí también de hecho, pero nos concentramos en esta zona. Esta zona desperitonizada no es un simple error de dibujo o que mis líneas quedan muy gruesas. Literalmente, esa zona sin peritoneo se llama raíz del meso, ¿sale? Esta área sin peritoneo es la raíz del meso. Vamos a cambiar un tantito de imagen para que veamos un esquemita, ¿sale? ¿Pueden ver esto que está apareciendo acá de azul? ¿Sí lo pueden ver? Sí. Ok. Bueno, esa zona que está de azul es un sitio donde no hubo peritoneo. Aquí viene una hoja de peritoneo parietal, aquí viene otra hoja de peritoneo parietal y cambian de dirección para ir hacia una víscera, concretamente hacia el colon transverso, dejando este sitio de color azul sin peritoneo. ¿Qué es eso? Es una raíz de un meso. En concreto, esa es la raíz del mesocolon transverso. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, el primer concepto, raíz del meso, ¿ok? Por otro lado, en las vísceras también queda una pequeña zona sin peritoneo. Ahí podemos alcanzar a notar una pequeña zona sin peritoneo. Nuevamente, esa tiene nombre propio y se llama área desnuda, ¿sale? Las áreas desnudas suelen ser muy pequeñitas, sobre todo tienen relevancia quirúrgica o en estómago en particular son muy grandes o en hígado. Pero también hay que mencionar que hacia los órganos, los sitios por donde llegan los mesos, suelen presentar
áreas desperitonizadas y se llaman áreas desnudas. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta acá? ¿No? ¿Sí? Sí. Órale. Bueno, Bueno. Miren. Muchos tipos de órganos pueden tener meso. Por ejemplo, la tuba uterina puede tener un meso que se llama mesosalpinge. El ovario puede tener un meso que se llama mesoovario. Ahora, no sé si les ha pasado alguna vez, pero una palabra en determinado contexto tiene un significado y nos salimos de ese contexto, nos vamos a otro entorno y adquiere otro significado la palabra. Bueno, concretamente quisiera mencionar la palabra mesenterio. A un nivel general, mesenterio es una palabra o un vocablo médico que se debería aplicar al meso de cualquier parte del tubo digestivo, sea apéndice, ciego, colon, intestino delgado, lo que sea, se le debería decir mesenterio a un nivel general. Pero la realidad es que en nuestro entorno, casi cada una de las porciones del tubo digestivo, su meso adquiere el nombre de la porción combinada con esa parte del tubo digestivo: mesoapéndice, mesogastrio, mesoesófago, mesocolon. Entonces, generalmente la palabra mesenterio, perdón, aquí decir generalmente me equivoqué, vamos a decir comúnmente. Comúnmente la palabra mesenterio la aplicamos solo para el meso del intestino delgado. ¿Ok? Entonces, en su entorno, en la práctica clínica, en el hospital, en el quirófano, en la materia de gastroenterología, en la materia de clínica o quirúrgica de digestivo o de abdomen, mesenterio es solamente aplicado para meso del intestino delgado. Solamente meso del intestino delgado. ¿Vamos bien hasta acá? Aunque en teoría se puede aplicar a cualquier parte del tubo digestivo, se termina empleando solamente para el del intestino delgado. Bueno, vamos a dejar a los mesos y ahora nos vamos a concentrar en los omentos o epiplón. A menudo le digo a los alumnos que esto me parece mucha definición para tan pocas estructuras. ¿Por qué? Pues porque mesos tenemos un chorro, ¿sale? O sea, tan solo aquí hay 5, ¿no? Mesenterio, mesocolon, mesoesófago, mesogastro, mesoapéndice, mesovario, mesosalpinx, o sea, hay variados mesos. Pero, ¿cuántos omentos creen que haya? 2. O sea, uno, poquito más, y esto casi se pone una definición personal. Un omento es un pliegue bilaminar de peritoneo, ¿sale? Primero que nada, un omento es un pliegue bilaminar de peritoneo. Pero ahora esto está conectando 2 órganos, ¿sale? Entonces, está conectando 2 órganos. Pero uno de estos órganos, a fuercita, uno de estos 2 órganos tiene que ser estómago o la primera porción del duodeno. Si no es estómago o la primera porción del duodeno, esa estructura no se llama omento. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, entonces en esta ilustración, aquí podemos ver 1 y 2 hojas de peritoneo que están conectando a una víscera que o es estómago o la primera porción del duodeno con otra víscera. Esta otra víscera sí puede ser lo que ustedes quieran: hígado, colon, lo que ustedes quieran. Entonces, esta formación se llama omento, ¿sale? Omento. ¿Vamos bien hasta acá? Conecta 2 órganos, pero uno de esos tiene que ser a fuercita estómago o la primera porción del duodeno. Y nada más hay 2. También debo comentar que, sobre todo los cirujanos de edad, le van a decir epiplón. Miren, generalmente cuando les digo el lenguaje debería de ser así, trato de explicarles el por qué se le dice aumento en favor de decirle epiplón. Pero esta es de esas actualizaciones que hasta la fecha yo mismo no entiendo. No entiendo por qué es mejor decirle aumento y no decirle epiplón. Pero bueno, el nombre moderno es aumento. ¿Vamos bien hasta acá? Ok. Y el ligamento peritoneal. Miren, básicamente el ligamento peritoneal
debería ser un aumento, pero las vísceras que participan, una no es ni estómago ni duodeno. Bueno, ninguna, más bien, ninguna es estómago ni duodeno. Les voy a decir con mucha sinceridad que el ligamento peritoneal es un término que al final se emplea como un comodín. Ya no sabemos cómo decirle a una formación peritoneal, ligamento peritoneal. Ahorita que avancemos se van a dar cuenta de que hay muchas estructuras a las que se les dice ligamentos peritoneales y que en realidad no corresponden con esta definición. Entonces, al final a cualquier cosa le terminan diciendo ligamento peritoneal. Pero bueno, esta es la definición formal. ¿Vamos yendo hasta acá? Ok. A ver, vamos a practicar un poquito con lo que hemos aprendido. ¿Qué color usé hace rato para este peritoneo visceral? Amarillo. ¿Amarillo? Para el visceral. Ah, no, visceral era azul. Bueno, aquí tenemos peritoneo parietal. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y para peritoneo visceral, aquí tenemos Azul. azul. ¿Sale? Bueno, entonces, aquí tenemos una bicapa de peritoneo que conecta peritoneo visceral con parietal. ¿Qué será eso? Meso. Un meso. Absolutamente. ¿Sabemos no? ¿Qué es eso? Meso. Ok, va. Ok, entonces, peritoneo visceral, tembló, ¿no? O sea, tembló la pantalla, ¿no? ¿No? Bueno, aquí tenemos una formación bilaminar que conecta dos vísceras. De momento, omitan el nombre de las vísceras, ¿sale? No sabemos cómo se llaman estas vísceras, no tenemos pero ni la menor idea de cuáles vísceras son. Entonces, ¿qué término deberíamos aplicar? Ligamento. Ligamento, es correctísimo, ¿sale? Ahora, la de arriba es estómago. Ahora sí, entonces, ¿esto qué es? Un aumento, Epiplón. exactamente. Entonces, si fuera cualquier víscera, ligamento, pero como sabemos que uno es estómago, entonces es un aumento, ¿sale? ¿Vamos bien hasta acá? Perfecto. La última de las formaciones peritoneales mayores es la fase de coalescencia, pero la veremos más adelante. Fíjense que fase de coalescencia es una formación peritoneal que luego cuesta como mucho trabajo entenderle, pero cuando la vemos después de haber visto tubo digestivo se vuelve mucho más fácil. Hablaremos de formaciones peritoneales menores, en concreto vamos a hablar de los pliegues peritoneales y los recesos peritoneales. Un pliegue peritoneal para fines prácticos es una elevación del peritoneo, ¿sale? Es una elevación del peritoneo. Entonces, es una reflexión que se eleva, o sea, una elevación, ¿sale? Es una elevación del peritoneo por la presencia de vasos sanguíneos, conductos y vasos fetales obliterados, ¿sale? Es una elevación del peritoneo por el efecto de alguna cosa que pasa por debajo. ¿Vamos bien hasta acá? Y complementando esta definición tenemos a los recesos o fosas. Los recesos o fosas peritoneales son fondos de sacos delimitados por pliegues peritoneales. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta acá? Pero no se preocupen, vamos a ver una imagen. Ok. Primero que nada les aclaro sobre esta imagen. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo la pared abdominal anterior. En particular, la pared abdominal la estamos viendo desde atrás. Pared abdominal anterior vista desde atrás. Estamos dentro del abdomen, nos hicimos chiquititos y estamos viendo desde adentro del abdomen. De hecho, en esta imagen, aquí pueden observar la vejiga. Ahí está. Entonces, aquí pueden observar a la vejiga. De hecho, acá están las vesículas seminales y acá están los conductos deferentes. Estaba oyendo que en embriología, llevamos la embriología el semestre anterior. Entonces, les dan bases del sistema reproductor, entonces cuando menos familiarizados con estos términos sí estamos. Ok, bueno, entonces ahí está la vejiga.
Pero en realidad los grandes protagonistas de esta explicación son, por ejemplo, aquí están unos vasos que se llaman epigástricos inferiores. Probablemente estén familiarizados con ellos, primero porque los mencionamos hace como un mes, y segundo porque delimitan un importante espacio anatómico en la pared abdominal. Ahorita se los voy a comentar. Pero bueno, ahí están vasos epigástricos inferiores. Por otro lado, aquí están los ligamentos umbilicales. Recordando que el ligamento umbilical antiguamente fue la arteria umbilical, ¿sale? Entonces ahí también tenemos ligamentos umbilicales. Y por otro lado, la vejiga se conectaba desde el punto de vista embriológico con el ombligo por medio de un conducto que se oblitera y ahora se llama uraco, ¿sale? Entonces, uraco, ligamentos umbilicales, arterias epigástricas inferiores. Independientemente de las estructuras, los tres están produciendo algo en el peritoneo: elevación. Entonces, estos tres son pliegues peritoneales. ¿Sale? Pliegues peritoneales. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno. Y entre esos pliegues peritoneales, entonces, aquí nos quedan unos espacios que son fondos de saco, ¿sale? ¿Qué son estos? Recesos peritoneales o fosas peritoneales. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. ¿Ok? Entonces, con esto, hemos terminado de explicar las principales formaciones peritoneales que perseguíamos en este instante. Les digo que fases de coalescencia lo voy a dejar para más adelante, y formaciones peritoneales menores. Miren, si no se los comentó el doctor el semestre pasado, les comento. Creo que se los comenté incluso cuando estábamos viendo las epigástricas. Aquí tenemos entre las epigástricas el borde del músculo recto y la cintilla iliopubiana de Thompson, que estaría aproximadamente por aquí. Tenemos un espacio de forma triangular conocido como triángulo de Hasselbalch, que es el sitio que se desgarra para la producción de la formación de las hernias inguinales, las hernias inguinales directas. Entre este triángulo, entre estos tres límites anatómicos, es donde está la zona de mayor debilidad de la pared abdominal. Ahí es donde se desgarra para que se formen las hernias, y eso es relevante porque es el padecimiento quirúrgico electivo que más se atiende en el mundo. ¿Vamos viendo hasta acá? ¿Sí? De hecho, sí les contaba que tengo una hernia, pero umbilical. Me duele. Bueno, ¿dudas o preguntas hasta aquí? Muy bien. Otro aspecto relacionado con el peritoneo es el cómo se organiza a los órganos de acuerdo con su posición o relación con la bolsa peritoneal. Nada más déjenme encontrar un señalador. Un momentito. Ahora sí, los órganos de acuerdo con su ubicación con respecto a la cavidad peritoneal se definen como órganos intraperitoneales. Estos se encuentran completamente recubiertos por peritoneo, y los órganos extraperitoneales. Dentro de los órganos intraperitoneales los dividimos entre los que son abdominales y los que son pélvicos, aunque la enorme mayoría de los órganos intraperitoneales son abdominales. Básicamente, ¿qué órganos intraperitoneales son abdominales? Bueno, podemos observar que predominantemente es tubo digestivo y glándulas asociadas. En este caso, siguiendo la secuencia del tubo digestivo, estómago, duodeno, aunque solo la primera porción, yeyuno, íleon, ciego, apéndice, colon transverso y colon sigmoide. No todo el colon, ni todo el duodeno, pero la gran mayoría del tubo digestivo es intraperitoneal abdominal, ¿ok? Y por otro lado les dije glándulas asociadas como hígado. Bueno, la vesícula no es una glándula asociada, pero se relaciona con el hígado. Y el vaso, que no se relaciona con la función del tubo digestivo, pero sí con su embriología. Entonces el vaso también es un órgano intraperitoneal. Y por otro lado, los órganos intraperitoneales pélvicos básicamente son componentes del sistema reproductor femenino, y son parte del útero, las alfinges y el ovario. Además, el ovario es el único órgano que realmente está dentro del peritoneo. Por otro lado, los órganos extraperitoneales se agrupan en dos grandes espacios.
un espacio que queda atrás del peritoneo y otro espacio que queda debajo del peritoneo. Obviamente el espacio que queda atrás tendría que ser abdominal y el que queda abajo tendría que ser pélvico. Ahora, los órganos retroperitoneales, fíjense que hay unos que desde el inicio de los tiempos estuvieron ahí y se quedaron ahí, como por ejemplo derivados de las placas néfricas y mesonéfricas, riñón, suprarrenales y la porción inicial de los uréteres. Pero hay otros que con el tiempo, después de comenzar el desarrollo embriológico, terminaron en el retroperitoneo. ¿Se acuerdan que nos faltaban pedazos del tubo digestivo? Entonces esos pedazos del tubo digestivo que nos faltaban justamente son retroperitoneales secundarios. Se desplazaron al retroperitoneo, no estaban ahí pero terminaron ahí, justamente por lo que se llama fases de coalescencia, que veremos un poquito más adelante. Miren, la segunda, la tercera y la cuarta porción del duodeno son retroperitoneales. Colon ascendente y descendente son retroperitoneales. El recto, cuando vemos en el tercio superior, es retroperitoneal. Adicionalmente, el páncreas, muy vinculado con el duodeno, también es retroperitoneal. Por otro lado, los órganos subperitoneales son las partes finales de la vía urinaria, de la vía digestiva, órganos del sistema reproductor, órganos internos del sistema reproductor masculino y los faltantes de los órganos internos del sistema reproductor femenino. Entonces, vejiga y uréteres, partes finales de la vía urinaria, recto, parte final de la vía digestiva, genitales internos, como próstata y glándulas seminales, que de hecho los vimos en la foto, ¿se acuerdan? Y en el caso de las mujeres, la parte inferior del útero, que es el cervix uterino, y el tercio superior de la vagina. ¿Ok? ¿Vamos yendo hasta acá? Entonces, bueno, esto es una clasificación general. Al final probablemente terminemos repitiendo en cada órgano cómo se clasifica, pero el punto es entender que de acuerdo con su relación o con su, con su relación con el peritoneo, se clasifica y se agrupa a los órganos abdominales y pélvicos. ¿Vamos yendo hasta aquí? Bueno, pasado todo esto, entonces vamos a hablar de el estómago, o sea, iba a decir el abdomen, no sé por qué. Bueno, para describir el estómago hay dos grandes formas o estilos. La primera forma o estilo nos dice que el estómago tiene una forma semilunar. ¿Qué es una semiluna? Es una forma de luna en cuarto creciente o cuarto menguante. Si asumimos eso, pues tenemos una curva pequeñita y una curva grandota, llamadas así: curva pequeñita o curvatura menor, curva grandota o curvatura mayor. ¿Ok? Pero además de esas curvas, pequeñita y mayor, pues tenemos una gran superficie en la parte de adelante. Sencillamente esta gran superficie en la parte de adelante se llama superficie anterior. Y también, pues si hay una anterior, hay una superficie posterior. Aquí estamos viendo la superficie posterior del estómago. Vamos bien hasta acá. ¿Ok? La otra forma de preferir para describir al estómago es hacer analogía de él con un saco. La ventaja de hacer analogía de él con un saco es que realmente no tiene vértices el estómago, sino que aquí, miren, está como curveado, y aquí no tiene un vértice, sino que se continúa con el duodeno. Vamos a hablar de los extremos del estómago, ¿ok? Bueno, primero que nada, en este extremo el estómago forma una especie de fondo de saco. Así lo dicen los libros, fondo de saco. Y se llama literalmente fondo de saco, pero como nos da flojera decirle fondo de saco, le decimos fundus, no más fundus, ¿sale? Entonces esto de aquí es el fundus gástrico, o fondo del estómago. ¿Vamos yendo hasta acá? ¿Sí vamos yendo hasta acá? Ok. Por otro lado, si nos vamos al otro extremo, ¿sale? Tenemos aquí un esfínter que se llama esfínter pilórico, que representa la transición entre duodeno y estómago, ¿sale? Entonces, en un extremo esfínter pilórico y hacia este lado el fundus gástrico. Cabe aclarar que esto es una estructura anatómica, mientras que el fondo gástrico es una porción del estómago. El fondo gástrico es una porción del estómago, una de las 4 porciones que componen al estómago. ¿Vamos bien hasta acá?
Esto es relevante incluso para imagenología. A veces te dice el radiólogo, ¿cómo reconoces si la radiografía tiene este lado a la izquierda o a la derecha? Si estás viendo pura panza, por la burbuja gástrica, porque el fondo casi siempre tiene puro aire. Entonces, si localizas aire de este lado, significa que tienes que voltear tu radiografía porque el lado derecho, perdón, el lado izquierdo es de este lado. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno. Además del fondo gástrico, ¿qué otras porciones tiene el estómago? Bueno, para decirles el nombre de la siguiente porción, les tengo que contar una pequeña historia, más bien una pequeña anécdota sobre la historia de la anatomía. Resulta que como trabajar con cadáveres era un tabú, el anatomista más influyente de la Edad Media, o previo a la época de Vesalio, fue Galeno. Y Galeno trabajaba con pura tripa de animal, pero no era muy metódico en sus disecciones. Entonces Galeno decía que el estómago en realidad era otra cavidad más del corazón. Eso decía Galeno. Y eso hizo que originalmente el estómago se llamara ventriculum. El estómago se llamaba ventriculum. De hecho, si pensamos en que en la actualidad se utiliza el término gastro para referirse al estómago, y gastro significa vientre, y ventriculum también significa vientre chiquito, pues en realidad ya tiene un poquito más de lógica o de relación. Claro que con el tiempo se dieron cuenta de que el estómago nada que ver con el corazón, pero algunas cosas conservan el nombre como recuerdo de esa relación histórica. Por ejemplo, la segunda porción del estómago que vamos a mencionar se le llama cardias. Cuando menos en español le dicen cardias. Aquí en inglés, al ponerle parte cardíaca o porción cardíaca del estómago, pues literalmente nos están diciendo que era una parte vinculada mentalmente, no funcionalmente, pero mentalmente vinculada con el corazón. Es más, durante mucho tiempo a las arterias del estómago se les llamó coronarias estomáquicas. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta acá? Bueno. Segunda porción del estómago, en español se le dice cardias. Por cierto, generalmente ¿cómo se dice misconception en español? ¿Un error conceptual? Un error conceptual que suelen tener los alumnos, pero a veces desafortunadamente también los colegas, es pensar que esa línea es el límite entre esófago y estómago. Pero aquí estamos observando que no, que el límite entre el esófago y el estómago quedó mucho más arriba, justo donde esta línea puntillada nos está marcando. Entonces, esa es la transición esófago-gástrica. Entonces, el cardias tiene una parte que sobresale, una parte tubular que sobresale para unirse con el esófago. ¿Vamos bien hasta acá? Y de hecho, esa parte que sobresale genera un ángulo. Aquí tenemos un ángulo. ¿Vamos bien hasta acá? Lo estoy exagerando para que se vea mejor. Ese ángulo se llama incisura del cardias. En español se llama incisura del cardias. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, entonces, segunda porción del estómago, cardias. ¿Ustedes pueden ver los límites entre el cardias y el cuerpo del estómago? ¿Cuerpo del estómago y cardias? No. Yo tampoco. Fíjense que de hecho no existe un límite anatómico franco, el límite es de naturaleza histológica. Mientras que en el cardias existen unas células que se llaman principales u oxínticas, en la porción del cuerpo del estómago existen unas células que se llaman parietales. Entonces, sí hay límites, pero son límites histológicos, no hay una referencia anatómica clara que limite al cardias o al cuerpo del estómago. Yo puedo trazar una línea a ojo de buen cubero por acá y decirles, ahí está su límite, pero sería eso, a ojo de buen cubero, no un límite anatómico franco. ¿Vamos yendo hasta acá? Bueno, entonces, además de hablar de la falta de un límite claro, estamos hablando de la tercera porción del estómago, que es el cuerpo del estómago. ¿Sale? Cuerpo del estómago. ¿Vamos yendo hasta aquí? Bueno, ahora, en la curvatura menor, tenemos un sitio donde esta curvatura se pronuncia más, ¿ok? Era una curva, vamos a decir, una curva poco pronunciada y de pronto, ¡pum!, abruptamente se marca mucho más. Ese sitio donde la curvatura se marca mucho más es conocida como incisura angular, ¿ok? Incisura angular. Es un sitio que se puede observar, aunque la verdad con algo de dificultad, en la curvatura menor del estómago.
Y a partir de esa incisura angular podemos trazar una línea que forme un ángulo recto o aproximadamente recto con respecto a la curvatura menor. ¿Sale? Ay, perdón, me fui mucho. ¿Ok? No, pues sí me fui de chueco. Mejor. Ok, entonces esta línea que forma un ángulo aproximadamente recto con respecto a la curvatura menor nos permite trazar nuestra última referencia anatómica para dividir al cuerpo del estómago de la última porción. Esta última porción del estómago se conoce como porción pilórica. Porción pilórica. Aclaremos que el término porción pilórica no se debe de confundir con píloro. Píloro es un esfínter que está entre el duodeno y el estómago. Y la porción pilórica se llama así en honor a ese esfínter. ¿Sale? Aguas. Esto es porción pilórica. Porción pilórica. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, ya hicimos una hora de clase. Ya se ven devastados. Tómense unos 5 o 10 minutos. Vayan al baño, tómense un café o algo por el estilo. Y nos vemos en 15 minutos. No, 10 minutos, 10 minutos. ¿Va?